como es el año nuevo, algunos, ¿verdad? Yo quisiera hablar del año nuevo, pero del Señor. Vamos a ir a Éxodo, capítulo 12, versículo 1. Aunque el tema de hoy se llama el primer día de la semana. Porque ¿qué día es hoy? El primer día de la semana. Y también es el primer día del año. Entonces vamos a unir esas dos situaciones. Amén. Éxodo capítulo 12, versículo 1. Vamos a ir del 1 al 3. ¿Lo tiene usted? Amén. Nos ponemos de pie en reverencia a la palabra. Dice la palabra del Señor. Y el Señor habló a Moisés y a Aarón en la tierra de Egipto, diciendo: este mes será para vosotros el principio de los meses. Será el primer mes del año para vosotros. Hablar a toda la congregación de Israel, diciendo: el día 10 de este mes cada uno tomará para sí un cordero, según sus casas paternas, un cordero para cada casa. Oramos al Señor. Hoy estamos, bueno, no hoy nosotros precisamente, aunque estamos en un nuevo mes, en un nuevo año, ¿verdad? El mundo celebra el año nuevo, pero se da cuenta que es el año nuevo gregoriano. Porque los judíos creen que el 8 o 7 de octubre del año 3760 antes de Cristo, Dios hizo y fue la creación del Génesis. Por lo tanto, ellos están celebrando el año 5783. El año nuevo judío para ellos es en septiembre, el Rosh Hashanah. Es el año nuevo judío. Porque el mes de Tishrei, que es en el mes de septiembre, no es el mes de septiembre, sino es parte del mes de septiembre, era el primer mes del año para el pueblo judío. Son 12 meses también, con nombres babilónicos porque vivían en Babilonia. Amén. Y para ellos ese era el principio del año, el mes de Tishrei. Es decir, ¿empezaba cuándo? En septiembre, porque según las cuentas de ellos, Génesis había sido hecho en septiembre. Pero cuando llega el Señor, les cambia la plana. El Señor los encuentra cuando les habla a Moisés y Aarón, en el mes de Nisan o el mes de Abib, son sinónimos. Y les dice el Señor, este será el primer mes del año, y es aproximadamente en el mes de marzo. Amén. Y entonces yo me recuerdo esta enseñanza que uso esta botella, para los que ya tienen tiempo ya conocen, ¿verdad? Le dije: Señor, con razón no nos entienden, porque estábamos así, mes de Tishrei, que es el mes 7, ahora lo cambia upside down, al revés, y nos dejaste de cabeza. Por eso la gente cree que el evangelio es locura. Estamos así. Y me habló el Señor a mi corazón, me dijo: no, es que así estaban. Si los he puesto, porque ahora serás cabeza y no cola. ¿Y cómo éramos? Cola, hermano. Entonces será. Y me habló a mi corazón, me dijo: la misma naturaleza os enseña que en el mes de marzo las flores florecen. Y ya investigando, hermano, en la historia, realmente marzo era el primer mes del año. Pero alguien de la iglesia decidió cambiarlo para noviembre. Para enero. Porque había un dios que se llama Janus, que se le conoce como el Dios que abre las puertas y cierra puertas. Usurpador y pirata, ¿verdad? Porque el único que abre puertas, ¿quién es? Mi Señor. Amén. Y en honor a Él decidieron cambiar los meses del año, y por eso estamos en un año equivocado y en un mes equivocado. Amén. Entonces el Señor, cuando les hizo el mes, el año nuevo judío, ahora los judíos, yo quisiera decirles que los judíos entendieron, y que a partir de ese día el mes de Nisan es el primer mes del año. No, hermano. Lamentablemente el pueblo de Israel a veces es un poquito duro, igual que nosotros somos a veces. Amén. Porque ellos tienen ahora dos calendarios. ¿Cuál? El calendario civil y el calendario religioso. El calendario civil empieza en Tishrei, es decir, siguieron con su mismo calendario.
Y el calendario religioso empieza con el mes de Nisan, el que el Señor dijo. Entonces uno es como el hombre dice y otro es como el Señor dice. ¿Cuál quisiera usted? Como el Señor dice. Como el Señor dice. Pero claro, nosotros estamos no bajo el calendario judío, sino estamos regidos la mayoría del mundo por el calendario gregoriano. El único beneficio que tenemos es que es antes y después de Cristo. Es decir, que ahí el Señor implantó su sello. Amén. Pero cuando hay un cambio, hermano, de calendario, cuando el Señor les habló, les hizo un cambio de calendario, un cambio de vida, un cambio de mente, y les dio instrucciones para salir ¿de dónde? De Egipto. Es decir, la vida de Israel iba a cambiar. A partir de ese mes, cuando el Señor decreta un cambio de calendario, hermano, les empieza a cambiar también la mente. Ya no van a ser esclavos, ya no van a ser cola, ahora van a ser cabeza. Ya no van a pedir prestado, ahora van a prestar. Todo lo que pisar en la planta de vuestros pies será vuestro. Claro está que, hermano, el hombre piensa, lamentablemente todavía como a veces como un esclavo. Por eso el Señor nos dice, no os hagáis esclavos de los hombres, porque por precio caro habéis sido comprados. Ahora pertenecemos ¿a quién? Al Señor. Y dio instrucciones para salir de Egipto. Calzad vuestras sandalias, poner vuestro cinto, lavar en vuestras manos, comer apresuradamente el cordero. Y nos tenemos que comer todo el cordero para poder salir de Egipto, ¿cierto? Es decir, cuando el Señor cambia el calendario, hermano, hay un cambio de vida y debe de haber un cambio de mentalidad, ¿correcto? Aún el mundo lo sabe, porque el mundo hace propósitos de año nuevo, no sé, New Year's Resolution, creo que dicen en inglés, ¿no? Disculpe mi francés. ¿Qué quiere decir? Propósitos para cambiar la mentalidad. Y algunos deciden inscribirse al gimnasio, aunque no se presenten hasta por noviembre, ¿va? Pero deciden hacer un cambio de vida, ¿cierto? Y esa era parte del mensaje que yo quería dar, pero el Señor me lo cambió anoche. Pero déjenme darles cuando menos es. ¿Tiene usted propósitos para este año? Amén. Porque el Señor me había hablado de Cantar de los Cantares 2:15. Cazadnos las zorras pequeñas que arruinan las viñas, pues vuestras viñas están en flor. Y ese es el mensaje que yo traía para hoy. Pero tengo que obedecer al Señor, ¿va? Pero nos va a dar la oportunidad al Señor de enseñar lo demás. ¿Cuáles son las zorras pequeñas, hermano? Usted es una viña en flor, como dice la Escritura, porque dice ahí después el versículo que sigue, mi amado es mío y yo soy de mi amado. Pero entre el cultivo hay pequeñas zorras. ¿Qué quiere decir las pequeñas zorras? ¿Se recuerda de Sansón? Sansón le agarró 300, creo si no me equivoco, 300 zorras, les puso fuego en la cola, no les prendió la cola, sino les puso una varita. Yo no sé cómo lo hizo para poner 300, ¿verdad? Pero bueno, él agarró 300 pequeñas zorras y las echó al campo, hermano, ¿y qué se quemó? Todo. Entonces, pero si hubiera puesto una zorra grandota, unas 10 grandotas, ¿se hubiera quemado todo? No. Entonces las pequeñas zorras que parecen cosas que no hacen daño, en realidad pueden destruir todo. Y me hablaba el Señor que esas pequeñas zorras, hermano, son las obras de la carne que aún nosotros podemos estar teniendo. Y que tenemos que quitarlas. Porque a veces esa es una mentira chiquita, no se la da cuenta. Pues la mentira es mentira, hermano. A veces decimos, ay, ese hermano me cae gordo. Porque me ha tocado, hermano, a usted le faltó. No, yo no. ¿Te dije algo? No. Esa se llama hostilidad. Esa es una obra de la carne. Ay, aquel, no sé, hasta huele mal. Y el otro dice, sí, ¿verdad? Eso se llama enemistad. Amén. Y así hay pequeñas zorras, hermano. Aquel que se pone en el teléfono y de repente sale ahí una chica mostrando más de lo que ve. Y se pone y le hace clic y usted ya está haciendo inmoralidad sexual, lascivia, lujuria, que también son obras de la carne. Algunas huelen feo, como la borrachera o la drogadicción. Amén. Algunas no huelen, como los celos o la ira, pero no dejan de ser pecado. Entonces esas pequeñas zorras están destruyendo todo el cultivo. Y de eso vamos a estar enseñando, yo creo que la semana que viene. Porque conocemos las obras de la carne y dicen,
¿Quién no miente, hermano? Pues el que miente es hijo, es el diablo. Amén. Ay, hermano, pero he encontrado hermanos que dicen, ay, mire, es que qué belleza hizo el Señor para sus hijos. Y ya está casado. No, hermano, usted ya no puede ver. Pero hermano, ¿a quién le hago daño? Por ver no se paga. No, eso es pecado, es lascivia, lujuria. Y es puerta a otras cosas. Son pequeñas zorras. Amén. Tenemos que ser prudentes. Porque si no, hermano, no sé que esas pequeñas zorras le impidan ser arrebatado. Amén. Pero el Señor me puso en mi corazón que les hablara que en el tiempo de Israel el Señor les dio un día específico. ¿Sabe cuál es, verdad? Un día para descansar en él. El Shabbat. La palabra Shabbat significa reposo, descanso. Es decir, y es el séptimo día. Si usted viera el calendario judío, no dice lunes, martes, miércoles, no. Dice día 1, día 2, día 3, día 4, día 5, día 6, Shabbat, día de reposo. Es decir, el último día de la semana Dios lo santificó y lo bendijo para que el pueblo de Israel fuera a reposar. Es decir, a la playa, hermano. A Disneylandia, hermano. Quedarse en la casa con Netflix y un chocolatito. No. Sino que fuera a buscar a Dios. Y todo el día, hermano, son tres cultos que hay el día sábado para los judíos. Y hay algunos, los ultraortodoxos y los ortodoxos, que no pueden ni siquiera, perdone, ¿verdad?, ni siquiera bajarle la taza de baño. Porque no tienen que hacer ningún esfuerzo, según la enseñanza para ellos. Y yo estaba viendo unos judíos de Israel, obviamente, que dicen que en el Shabbat ellos no pueden usar el elevador. Pueden meterse, pero no pueden puchar botones. Entonces, es decir, si hay... En Israel hay gente que no es judía, pero hay barrios que son ultraortodoxos. Es decir, que todos los que habitan ahí son de lo mismo. Entonces suben al elevador y si ven un gentil dicen, ay, qué diera por ir al piso 4. ¿Quiere ir al piso 4? Me gustaría. Ya otro oprime el botón para que suba al piso 4. No pueden pagarle a alguien para que lo haga, porque también intentaron pagarle a alguien para que tocara los botones. Piso 4, por favor, porque estarían infringiendo. Amén. Cuando cocinan desde el día viernes y ponen unos chef and dish para mantener la comida caliente, si es que quieren comer caliente. Y hay muchas cosas que hacen el sábado, pero lo principal es que van a la sinagoga y 3 veces al día están orando. ¿Por qué? Porque el Señor es el reposo. Amén. Por eso el Señor Jesús lo querían, hermano, matar, porque Él, a los ojos de ellos, Él no guardaba el sábado. Él hacía sanidades. ¿Se recuerda que en la Biblia dice que venga el otro día que no sea día de reposo? Amén. Pero cuando llega el Señor, hermano, el Señor les dice, por ejemplo, Mateo 12:8 y Lucas 6:5, el Hijo del Hombre es Señor del día de reposo. Tal vez no lo entendíamos, pero Marcos 2:27 y 28 dice, el día de reposo se hizo para el hombre y no el hombre para el día de reposo. Por lo tanto, el Hijo del Hombre es Señor en el día de reposo. Yo no entendía bien esto, pero hoy lo puedo mirar de una manera más clara. Es decir, el día de reposo es un día bendecido y sagrado, el Shabbat, para el pueblo de Israel que está en la ley. Amén. Amén. Pero ese día no fue hecho para ser glorificado el día, sino Dios lo creó para que el hombre pudiera reposar en Dios. Amén. Para que el hombre no se esclavizara en el trabajo, sino el hombre reposara, pero no en Disneylandia, no en la playa, sino en el Señor.
Cuando usted ora, hermano, cuando usted busca del Señor, usted reposa en Él. Viene cargado, viene con ansiedad, con aflicciones. Usted va a buscar al Señor y va a reposar en Él. El Señor le va a dar fuerzas nuevas, le va a quitar todas sus cargas y va a renovar sus fuerzas como el águila, fuerzas como de búfalo, pero tiene que buscar del Señor. Amén. Mire, el Señor es tan sabio que aún a la tierra le dio un año de reposo. El Señor es tan sabio, hermano, perdone por ¿cómo decir? Pero aún a las bestias se les da día de reposo. Es prohibido para el pueblo de Israel hacer trabajar a un burro, aunque hay burros que no entienden. El que tenga oídos oiga. Es decir, hermano, aquí en este país hasta 3 trabajos y los 7 días se trabaja. ¿Sí? Y no, porque va a acabar cansado. Dios no lo hizo para hacerlo esclavo, sino ese día lo hizo para que buscara a Dios. ¿Pero para qué buscar a Dios? ¿Para que la iglesia esté llena? No, para que el pueblo pueda recibir la provisión del Señor. Amén. Pero este era el día, en el día séptimo. ¿Por qué nosotros los cristianos celebramos domingo? Algunos, los adventistas, siguen guardando el sábado. El pueblo de Israel sigue guardando el sábado. Ese día, hermano, del viernes a las 6 de la tarde ya ninguna tienda está abierta. Está prohibidísimo que una tienda esté abierta. Amén. Entonces cierran, es más, en Jerusalén se cerraban las puertas para que no entrara ningún vendedor ni nadie saliera. Ese día era para buscar del Señor. Pero los cristianos celebramos el domingo y algunos pudieran acusarnos, como los adventistas a veces, que nosotros estamos celebrando al sol. Pero si el Señor es el día de todos los días, es el Señor de todos los días, de todos los años, nosotros no celebramos al sol. ¿A quién celebramos? Si usted vino a celebrar Año Nuevo, está equivocado. Nosotros venimos a agradecerle al Señor que amanecimos vivos. Amén. Pero déselo fuerte, hermano, déselo al Señor. Ahora el Señor nos dice a nosotros, por ejemplo, Mateo 11:28, venid a mí todo aquel que está cansado y que está cargado, que yo les echaré más cargas. ¿Qué hace cuando está cansado, cuando está cargado? Descansar. ¿En el Señor o con Netflix al lado? En el Señor. ¿Se da cuenta? No, digo porque, como decía mi mamá, conozco mi raza. O sea que no hay chance de salir. Sí, pero no. Bueno. Cuando usted está cargado, usted no necesita a Mickey Mouse, usted necesita a Dios. Cuando usted está cansado, verdaderamente cansado de las cosas que están pasando, usted necesita del Señor. No quiere decir que no duerma, claro que se tiene que dormir, tiene que reposar, tiene derecho a salir con su esposo, con su esposa, con sus hijos, pero no en el momento de buscar de Dios. Todos los días tenemos que hacer espacio para el Señor, todos los días, porque todos los días come, ¿verdad? Nunca se le olvida. Y si se nos olvida darle comida al cuerpo, ¿por qué no darle comida al espíritu? Amén. Y el Señor dice, todo, venid a mí, ¿a quién? A Jesús, todos los que están cansados y cargados, y yo os haré descansar. En mi Biblia aparecen letras en rojo, que quiere decir que son palabras literales de mi Señor Jesús. ¿Qué va a hacer cuando nosotros nos acercamos a Él? Nos va a descansar, hermano, nos va a quitar las cargas, nos va a quitar la aflicción, nos va a quitar las enfermedades, lo que nos tenga que quitar. Y dice el Señor, tomad mi yugo sobre vosotros, aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso. ¿Para qué? Para vuestras almas. Porque mi yugo es fácil de llevar y ligera es mi carga. Amén. Ahora nosotros en la gracia, hermano, celebramos al Señor. Nosotros decimos, estamos en el Shabbat eterno, es decir, todos los días buscamos del Señor, ¿cierto? Amén. Todos los días buscamos del Señor. Entonces debe de haber también un cambio de cuando vino mi Señor Jesucristo. Algo pasó, no en el Shabbat, sino en el primer día de la semana. El primer día de la semana fue cuando mi Señor Jesucristo resucitó. Y por eso nosotros los cristianos
Es como un culto de gloria, de recordar que el primer día de la semana mi Señor venció a la muerte, que el primer día de la semana mi Señor se levantó. Amén. Es por eso que es el primer día de la semana. Pero yo quiero aclarar esto, y lo meditaba y le hablaba de noche al Señor. Yo no quiero ser como Jeroboam. ¿Qué es lo que hace Jeroboam? Jeroboam cancela las fiestas de Jehová y pone sus propias fiestas. Quita los días que el Señor estableció y pone sus propios días. Yo no le puedo decir a usted que el Shabbat ya no se hace, pero sí le puedo decir a usted que el domingo se ha agregado. Ya se lo dejé pensando, ¿verdad? Amén. Amén. Lo voy a dejar pensando más, déjate una vez, lo acabo de enchuecar. ¿Debemos de obedecer los 10 mandamientos o no? Sí. Y entre los 10 mandamientos está guardarás el día de reposo. Amén. ¿Debe ser en sábado o debe ser en domingo? Ya, que ya se hace cosas así. Debemos de buscar de Dios todos los días, hermano. Ahora nosotros en el Señor, todos los días son días de reposo. Todos los días son días de buscar del Señor. Amén. Los que están en la ley aún, ellos guardan el Shabbat, como se dejan crecer las guedejas. No todos los que son judíos guardan el Shabbat. Hay unos que no creen ni en Dios, aunque son israelíes, más bien dicho. Es decir, nación de Israel, pero no son del Israel de Dios. El domingo no cancela el Shabbat, sino agrega otro día al Señor. Yo le pregunto a usted, ayer fue sábado, ¿cierto? Sí, va. Ayer fue sábado. ¿Oró usted? Sí, amén. ¿Buscó del Señor? Sí. ¿Reposó en el Señor? ¿Entregó sus cargas al Señor? Amén. Nosotros no hacemos los ritos de la ley, es decir, no nos lavamos las manos una mano con la otra, que nos lavamos las manos cuando vamos a comer. Espero yo, va. Amén. Me deja decirlo, pues. Cuando va al sanitario, usted le agradece a Dios, perdone, así es, por los orificios que Dios le dio para hacer sus necesidades. Porque a veces lo damos como que, pero cuando uno no puede, hermano, el pueblo de Israel lo hace. Cada vez que va al sanitario, le dicen, grande eres, oh Señor, que nos creaste orificios para poder purificar nuestro cuerpo. Sabio eres tú, Señor. Cada vez que van al sanitario. Nosotros no lo hacemos. Cuando van a lavarse las manos, usan una jarrita con 2 orejas. ¿Para qué? Para que con una mano se le agarre y luego agarren la otra. Por eso el Señor decía, ¿y tus discípulos no se lavan las manos? Era tradición de los hombres, no está en la Biblia. Amén. ¿Qué otra cosa hacen en el Shabbat? Por ejemplo, la mujer prende unas velas y se hace un canto. Usted no come pan sin leudo el sábado, ¿cierto? Los de, no sé si come usted camarones. ¿Come camarones? Sí. Cuando se puede, va. Cuando se dejan atrapar, hermano. Cuando sobró. El pueblo de Israel no come camarones. Yo no sé si usted haya comido bagre alguna vez. ¿Sí? Bueno, el bagre es un animal inmundo para el pueblo de Israel. Yo no sé si se comen sus chicharroncitos, su pozolito. ¿Sí? ¿Se come? Ya. Pues es un animal inmundo. Nomás imagínense el nombre: cochino, puerco, cerdo. Y me decía alguien, ¿y por qué le dicen cerdo? ¿Por qué le dicen cochino? Porque hace cochinadas. ¿Y por qué le dicen puerco? Porque come porquerías. Pero tan ricos que son, ¿verdad? Para no angustiarlo tanto, que ya se quedó así, santo padre, estoy pecando, no se va a dar un trabajo. Ok. En Hechos 15, me parece que es 15, fueron los Pablo y Bernabé a buscar a los apóstoles, y hubo una junta apostólica en aquel tiempo, y entre ellos estaban fariseos y escribas que se habían convertido, pero seguían siendo fariseos y escribas. ¿Sí me explico? Legalistas, pues. Y entonces cuando Pablo iba predicando en las iglesias, levantando iglesias, detrás de ellos venían los fariseos diciendo, sí, aceptaron la Señor, pero te tienen que circuncidar.
Si no se circuncidan, no son salvos. Tienen que dejar de comer carnitas. Ya no más pozole. Se acabaron los camarones. Ay, había uno que, ay, no. Amén. Entonces Pablo fueron a ver los apóstoles y llegaron a un común de acuerdo. ¿Por qué no lo buscamos? Para no decirles una cosa por otra. Amén. Hechos 15 me parece que es. Si me tardo es culpa suya. Mire, 15:1 desde ahí. Algunos descendieron de Judá y enseñaban a los hermanos: si no os circuncidáis conforme al rito de Moisés, no podréis ser salvos. No vaya a levantar la mano, pero yo supongo que usted no lo circuncidaron al 8º día. Amén. Amén. Y se tuvieron Pablo y Bernabé una gran discusión y debate entre ellos, que determinaron que Pablo y Bernabé deberían de subir a Jerusalén a hablar con los apóstoles. Amén. Después de discutir, ahí metieron la cuchara también los fariseos. Y vamos a Hechos 15:19. Por lo tanto, yo juzgo que no molestemos a los que de entre los gentiles se convierten a Dios. Es decir, usted y yo, amén. Sino que les escribamos que se abstengan de cosas contaminadas a los ídolos. Es decir, si hacen tamales de la calendaria, ¿puede usted comer? No. Si hacen pan de muerto, ¿puede usted comer? No. Amén. Que nos abstengamos de fornicación, es decir, de toda inmoralidad sexual. ¿Podemos hacerlo? De lo estrangulado. ¿Qué es lo estrangulado? Yo no sé en su pueblo, hermano, pero en el mío agarraban la gallina y... ¿verdad? Eso no se puede hacer. Se tiene que buscar otra manera. Amén. No podemos comer estrangulado. Cuando va usted a la marqueta y ve ahí el pollote, hermano, las pechugotas ahí, ¿usted ora por su pollo? Porque no sabe si murió en el camión, hermano, si murió estrangulado. Tiene que orar por su pollito. Amén. Por su comida. Y que nos abstengamos de la sangre. Por lo tanto, nosotros ya no podemos comer moronga. Amén. Pero no dice nada del sábado. No dice ya nada de la circuncisión. Amén. Yo quisiera que leyera el 15:28. ¿Lo tiene usted conmigo? Amén. Porque pareció bien ¿a quién? Al Espíritu Santo. Y a nosotros no imponernos mayor cargas que estas cosas esenciales, que os abstengáis de lo sacrificado a los ídolos, de la sangre, de lo estrangulado y de fornicación. Si guardáis estas cosas, a bien haréis, pasadla bien. ¿Dice algo del sábado? No. Entonces quedamos, ya lo desenredé. Bueno, gloria a Dios. Pero así ya vamos a predicar. El primer día de la semana, ¿qué pasó? Vamos a Juan 20. Amén. En el primer día de la semana, María Magdalena fue temprano al sepulcro cuando todavía estaba oscuro. En otras versiones y en otros evangelios dice, fue al rayar el alba. Es decir, todavía no amanecía, hermano. ¿Y qué estaba haciendo María Magdalena? Buscando de Dios, buscando a Jesús. ¿Por qué no fue el sábado? Porque era día de reposo. Pero apenas estaba amaneciendo. ¿Qué estaba haciendo María, hermano? Apenas le era permitido poder caminar más de 2 kilómetros, porque tampoco camina más de 2 kilómetros. Fue a buscar a su Señor en el primer día de la semana. ¿Cuál es el primer día de la semana? Domingo. ¿Qué día es hoy? Es el primer día de la semana, pero casualmente también es el primer día del año. Amén. ¿Qué es lo que hizo María Magdalena? María Magdalena le habían quitado 7 demonios, hermano. No 1, ni 2, ni 3, sino 7 demonios. Yo no sé qué áreas tenía usted para no decirle otra cosa. Pero también se las quitaron. O está trabajando el Señor en ellas. Amén. Ya no miente, ¿verdad? Santo Padre, silencio al Señor. Ya no peca, pero se esfuerza por no pecar.
se santifica. Horas. Trata de caminar en la palabra de Dios, trata de vivir la verdad, trata de vivir en santidad, trata de agradar a Dios cada día de su vida. ¿Cierto? Amén. Ahí, hermano, se queda muy callado. ¿Qué hizo anoche? Amén. Entonces, quiero suponer, no sé, tal vez me equivoco, que muchos de ustedes, si no es todos, recibieron el año nuevo a las 12 despiertos. Amén. Pero ¿qué vino a hacer hoy? María Magdalena. Claro que aquí no es al rayar el alba, ni todavía estaba oscuro, hermano. Aquí hubo misericordia a las 10 de la mañana, ¿verdad? Pero la actitud que había en María Magdalena, ¿cuál era? Ella quería ver al Señor. No importaba que para otros estaba muerto. Ella quería ungir con sus especies aromáticas el cuerpo del Señor. Es decir, ella quería aún seguir sirviendo al cuerpo de Cristo. ¿Por qué los servidores vinieron a servir hoy a pesar de estar desvelados? Porque vienen a servir al cuerpo de Cristo. ¿Cuál es la razón que usted se presentó hoy, hermano? Si se pudo haber quedado en su casa, pero ¿qué lo movió a usted? ¿Será el amor por el Señor? ¿Qué movería a María Magdalena a buscar del Señor? El amor del Señor. Entonces cuando llega María Magdalena, hermano, y ve la tumba vacía, déjenme lo leo porque hay varios evangelios y unos dicen de una manera, amén. Vio que la piedra había sido quitada del sepulcro. Entonces corrió y fue a buscar a Simón Pedro y a otro discípulo a quien Jesús amaba. ¿Quién es? Juan. Amén. Ella no entró, no se atrevió a entrar. Vio nomás la piedra, hermano. Y se fue corriendo a avisarle a Pedro y avisarle a Juan. Cuando le avisaron, mira Pedro, la tumba está abierta. La tumba está abierta, Pedro. Fue a anunciar, hermano, que algo había pasado. Es decir, que aquel que se levanta temprano, aquel que el primer día de la semana, aquel que cuando le es posible, hermano, busca de Dios, va a haber cosas que otros no vieron porque no buscaron. Aleluya. Pero usted vino a buscar, usted va a mirar cosas que otros no buscaron. Cuando fue, ¿dónde estaba Pedro? ¿Dónde estaba Juan? Y no habían dicho, mi vida daría por ti. Pero no estaban en la tumba. Tuvieron que, una mujer tuvo que irles a avisar a los apóstoles, hermano, que algo había pasado. ¿Por qué? Porque ellos no estaban orando. Posiblemente estaban orando. Pero para ellos Jesús estaba muerto. Pero para María Magdalena, el Señor aún muerto era digno de gloria. Y lo fue a ungir. Amén. Cuando llega corriendo, hermano, llega corriendo. ¿Quién llegó primero? Juan, pero no entró. Se cree que Juan tendría aproximadamente 17 años. Y detrás de él venía ¿quién? Pedro. ¿Por qué llegó después? Pues ya estaba más grande, ¿verdad? Amén. Cuando llega Pedro, Pedro sí no se esperó, ¿no? Se metió y se dio cuenta que la tumba estaba vacía. Gloria a Dios. O sea que no solo estaba abierta, sino que el cuerpo ya no estaba. ¿Me estoy explicando? Y después de que entró Pedro, entonces ya entró Juan. ¿Pedro está vivo? Sí, entonces sí entró. No sé qué ha pasado. ¿Por qué Juan no entró? No lo sé. Amén. Pero la cuestión es que Juan entró. ¿Y qué vieron? ¿Qué hicieron Pedro y Juan después de eso? Dice la palabra de Dios. Léalo, hermano, no me crea porque pastores vemos, mañana no sabemos, hermano. Juan 20:10. Los discípulos se fueron de nuevo ¿a dónde? Quédese ahí, Juanito. Amén. Pero en el 29 dice ¿por qué se fueron a su casa? Porque todavía no habían entendido la escritura que debía de resucitar entre los muertos. Amén. Pero en el 20:11 dice algo diferente de María Magdalena. ¿Se fue María Magdalena con ellos? No. Aquí Juan y Pedro se fueron desconcertados, se fueron en shock. ¿Saber qué iban pensando, hermano? ¿Quién se habrá robado el cuerpo de mi Señor? No sé qué andarían pensando. Pero María Magdalena tenía un dolor en su cuerpo.
Porque ella quería ver el cuerpo de mi Señor Jesucristo. Y ella se quedó llorando, hermano. Ella se quedó en el último lugar donde ella vio a mi Señor Jesucristo, ¿cierto? Ella había ido con él a la cruz. Ella estaba a los pies del Señor junto con las demás mujeres. Y los apóstoles, bien gracias, excepto Juan. Es que hay mujeres más valientes que hombres, hermano. ¿Se da cuenta que en las iglesias, a menos las que me ha tocado ver, son más las mujeres que los varones? ¿Qué ha pasado con los varones? Y la mujer estaba ahí. Y se empezó a llorar. Y ya llorando se inclinó y se asomó. ¿Lo ve ahí, Juanito? Y dice que vio 2 ángeles. No 2 hombres, 2 ángeles. Es decir, que el galardón o la recompensa no es del mismo. ¿Entró Juan y Pedro primero? ¿Quién entró después? María Magdalena. Solo se asomó. ¿Por qué Pedro y Juan no vio a los ángeles? Porque se regresaron a su casa. Si se hubieran quedado, lo hubieran visto. Pero aquel que no es lo mismo el que persevera, hermano. Amén, amén. No es lo mismo para el mismo galardón para el que permanece. El amor de María se mostraba que ella no iba llorando, Juan y Pedro. No. Pero ¿cómo estaba María Magdalena? Llorando. ¿Le dolía? Que el cuerpo del Señor no estaba. ¿Sabe también qué se imaginaba? Pero ella amaba al Señor. Yo no quiero decir que más que Juan y Pedro, pero al menos podemos ver que el dolor era diferente. Amén. ¿Por qué nosotros los hombres nos cuesta tanto trabajo derramar una lágrima? Y a la mujer no. A veces le digo, hermano, el altar está abierto. Sí, gracias. Desde aquí miro, mire. Y las mujeres pasan. ¿Por qué somos los hombres un poquito más duros? No lo sé, había que reclamarle al Señor, Señor, ¿por qué me hiciste tan duro? ¿No va? ¿O será que nos hemos endurecido nosotros? Porque todo lo queremos razonar. Y la mujer se entrega por completo al Señor. ¿Será que había peligro para que los apóstoles los mataran? Era posible. ¿Y a las mujeres no las iban a matar? También. Pero a ellas no les importaba. Ellas no dijeron, por ti moriré, Señor, pero ahí estaban. Amén. ¿Por qué le damos un aplauso al Señor? Se vio 2 ángeles vestidos de blanco, sentados donde había estado el cuerpo de Jesús, uno a la cabecera y otro a los pies. Y ellos le dijeron, mujer, ¿por qué lloras? Y ella les dijo, porque se han llevado a mi Señor y no sé dónde lo han puesto. Es decir, hermano, que no era una visión que nomás viera, sino también los podía escuchar, y ella podía dialogar con ellos. Es decir, hermano, que miren nomás el nivel espiritual que se está manifestando ahí. Y hay una manifestación angélica con un diálogo. Y en otros evangelios aparece que le dijeron dónde estaba mi Señor. Pero ahí en este de Juan dice que ella de repente volteó. Es decir, aquí estaban los 2 ángeles, uno a la cabecera y otro a los pies. Y de repente volteó y vio a un hombre. Amén. Pero no reconoció quién era quién. Jesús. Tal vez no lo reconoció porque el Señor a veces ve a los ojos, lo puede ver con los ojos de Maús. A veces se cubre el rostro. Y vio a mi Señor y le dijo, ¿por qué? ¿A quién buscas? Vamos a seguirlo leyendo, hermano, no se me quede viendo así. Trae Biblia, ¿verdad? Amén, gloria a Dios. ...20, 14, perdón. Al decir esto se volvió y vio a Jesús que estaba ahí, pero ella no sabía que era Jesús. 20:15, Jesús le dijo, ¿por qué lloras? ¿A quién buscas? Ella, pensando que era el hortelano, es decir, el jardinero, o es decir, el que guarda el área de los panteones, le dijo, Señor, si tú te lo has llevado, dime dónde le has puesto y yo me lo llevaré. Aleluya. Se quiere llevar a Jesús a su casa, hermano. Pedro se fueron solitos, pero esta mujer no estaba conforme.
Yo no me voy hasta que Cristo vaya conmigo a mi casa. Si para otros está muerto, no me importa. Para mí Cristo es Cristo y sigue vivo. Amén. Y yo me lo llevaré. Jesús entonces le dijo: María. Tanto. Y ahí se le abrieron los ojos, hermano. Y ella volviéndose le dijo en hebreo: Raboni, ¿qué quiere decir maestro? Jesús le dijo: suéltame, porque todavía no he subido a mi Padre, pero ve a mis hermanos. ¿Quién le envió? Mira, hermano, yo no voy a decir una grandota porque no va. Pero hay muchos que dicen ser apóstoles. Dicen. Hay otros que son. El que es, y el que no es, pues nomás se hace. Porque usted saca la caja de chocolate y ¡pum! Sale una poza ahí. A veces vienen dos en cada caja. Pero apóstol quiere decir enviado. Sé de alguien que vio al Señor, pero no lo envió. Nomás lo vio. Que si eso no es asunto de él y del Señor. Yo no me meto en ese problema. Amén. Pero María lo vio. Sí. María recibió una orden de parte de Dios. Sí. ¿Qué le dijo? Ve. Claro, le dio específicamente una orden directa. ¿Ah? Y era enviada. No quiere decir que sea apóstola. Por eso digo, el hermano dice que hay apóstolas, hermano. No, hay epístolas. Apóstolas no hay. Amén. Pero ve y dile a mis hermanos. Mire, hermano, para enseñar a los apóstoles usa una mujer. ¿Por qué no sabe un hombre, hermano? Usted tiene cara de que entendió. ¿Por qué no es un hombre? Que no había ni uno. Es así de sencillo. No había uno solo. Padre, ¿por qué no me usas si no vas ni a la iglesia, amigo? ¿Por qué no me llamas a él si ni oras? Pero aquel que busca, halla. Amén. Entonces, dice nomás, hermano santo Padre. ¿Verdad que era bien sencilla la respuesta? Pero buscamos lo difícil, ¿verdad? Y ahí está la... No había uno solo, hermano. María por eso le digo, en hebreo Raboni, bueno, suéltame todavía, no. Ve a mis hermanos y dile: subo a mi Padre y a vuestro Padre, subo a mi Dios y a vuestro Dios. Y fue María Magdalena y lo anunció a los discípulos. En Lucas 24, quiero continuar ahí, pero voy a seguir en Juan 20. Dice Lucas 24, en el primer día de la semana, al rayar el alba, las mujeres, ahí dice que iban más, ¿sí? Vinieron al sepulcro trayendo las especies aromáticas que habían preparado. ¿Se había preparado? Sí. Amén, amén, amén. Amén. Si usted va a venir al culto el día domingo, usted tiene que preparar su ropita desde el día sábado, hermano, porque llega el día domingo, llega tarde. ¿Por qué? Porque la plancha no calentaba, hermano. ¿Y qué dice la palabra de Dios? Y su novia se ha vestido de lino fino porque su novia se ha preparado. Amén. Bueno, pero dice Mateo 24:13, he aquí en aquel mismo día. ¿Qué día era? El mismo día. El primer día de la semana. En ese mismo día, dice la palabra del Señor, y en aquel mismo día 2 de ellos iban a una aldea llamada Emaús, que está como a 11 kilómetros de Jerusalén, es decir, como de aquí, hermano, a Costa Mesa, caminando, claro, ¿no? No había carro ahí, bueno, había burrito, hermano, pero no, ellos iban a pie. Se aventaría usted caminando de aquí hasta Costa Mesa, hermano. Si no quieren ir a la Walmart a pie. Conversando entre sí acerca de las cosas que habían acontecido. Y se les acercó, ¿se recuerdan quién? Jesús. Pero él le veló los ojos. Y les va preguntando, ¿y de qué hablan? ¿Que acaso no sabes? ¿Eres acaso extranjero? ¿No sabes? ¿De qué? Que Jesús lo crucificaron. Creíamos que era, pero no era. Mira, hermano, eran discípulos del Señor, pero ellos vieron un Jesús muerto.
un Jesús ya sin poder, tan sin poder que habían decidido abandonar Jerusalén. Iban a Emaús, ¿a que regresar a qué? A su vieja vida. Ay, no, mira qué mala onda, yo creí que era el Salvador. Sí, yo estaba seguro que era el Mesías, pero no era, ya ves, ni modo de seguir esperando. Santo Padre, habían perdido la fe. ¿Cuántos de nosotros, hermano, cuando llega una aflicción a nuestra vida, perdemos la fe? Yo creí que el Señor me iba a sanar, yo creí que el Señor me iba... Un hermano, yo le dije al pueblo, nunca ponga su esperanza en que el Señor lo sane, porque Dios está con usted, lo sane o siga usted enfermo, llegue la gente o no llegue la gente, el Señor sigue siendo fiel, el Señor lo prospera, lo pasa por una prueba, el Señor sigue presente. Nunca ponga sus ojos en que si las cosas están bien, entonces el Señor está con usted. No, aún las cosas están mal, Dios está ahí presente. Sí, Dios es fiel. Y ellos vieron, como le digo, tú miras las cosas como las miran los hombres. Es decir, sus ojos espirituales por alguna razón habían sido velados. Creo yo que por eso el Señor no les permitió verlo, porque dijo, trae los ojos velados, que se les queden así. Pero entonces después les dice, tardos, duros de corazón y tardos de entendimiento, que no os habéis leído que era necesario. ¿Qué les dijo el Señor? La Escritura, hermano. Amén. Y cuando ya iban más avanzados, ya estaba atardeciendo, le dijeron, quédate con nosotros, porque ya es tarde. Sí, ya no sé qué horas atardecería ya, pero aquí atardece como a las 5 de la tarde, a las 5:30. Quédate con nosotros. Y el Señor partió el pan. Y en el momento de partir el pan, ¿se dieron cuenta quién era? ¿Qué? Jesús. Déjeme, como lo dice en la Escritura, amado hermano. Que la 24-29 de Lucas, ellos le instaron diciendo, quédate con nosotros porque está atardeciendo, el día ya ha declinado, y entró a quedarse con ellos. ¿A dónde entraría? No lo sé, ¿eh? Sucedió que al sentarse a la mesa con ellos, tomó el pan y lo bendijo, y partiendo les dio, entonces los ojos les fueron abiertos y lo reconocieron. Es decir, que en el compartimiento del pan, los ojos son abiertos. Aleluya. Y hoy vamos a compartir la mesa del Señor. No se goza, hermano, que sus ojos sean abiertos. Pero Él desapareció de la presencia de ellos. Es decir, ahí estaba Jesús comiendo con él y de repente se fue. Confirmación de que era el Señor, ¿verdad? Dice que levantándose en esa misma hora, regresaron a Jerusalén. ¿Se imagina, hermano, que con trabajo llegó a Costa Mesa y otra vez para Anaheim? Imagínense que llegó a Costa Mesa a las 3 de la tarde, ¿verdad? Y otra vez para atrás. ¿Por qué? ¿Por qué no se quedaron? ¿Por qué no se esperaron el otro día? Hermano, porque aquel que mira al Señor no puede quedarse callado. Aleluya. No puede quedarse en paz. Porque hay gente que dice, yo miré al Señor. Oh sí, qué bueno. Y sigue igual de pecador. Sigue igual de mentiroso. Santo Padre, no. El que mira al Señor cambia, hermano. Aquel que el Señor le habla, cambia, amado hermano. Ellos no se pudieron quedar ahí. Ellos no podían quedarse callados de lo que habían visto y oído. Para ellos, el Cristo que ellos creían muerto, se daban cuenta que estaba en un error. Y para ellos ahora Cristo estaba vivo. Ellos tenían la confirmación. Les habían abierto los ojos y Jesús había desaparecido delante de sus propios ojos. Y dijeron, eso lo tienen que saber los apóstoles. Y vámonos para Jerusalén, vámonos. Y se regresaron. Estaban contando las cosas a los apóstoles. Las puertas estaban cerradas. Y Jesús se apareció en medio de ellos en ese mismo día. ¿Qué día? El primer día de la semana. ¿Se da cuenta de todas las maravillas que estaba haciendo el Señor? En un solo día, hermano. Se presentó delante de ellos y le dijo, salve, paz a vosotros. Ay, aleluya, gloria a Dios. Dice ahí en la Escritura, en otro de los saberes, que se quedaron así como en shock. Que no podían creer que era Él. Que unos estaban asustados, dice la Escritura.
Amén, amén. Que dijeron, ven y pálpame, pálpame, ve que soy hueso y carne, porque ellos creían que era un espíritu. Algunas tradiciones dicen que creían que era un fantasma. No, palpadme. Y aún así no se quedaban así. Hermano, estaban mirando al Señor. Yo creo que me quedé. También yo. ¿Ah? Amén. Si cuando vean un ángel, ¿qué es lo que dice el ángel? No temas. Y cuando ellos miraron al Señor, ¿usted cree que no iba a hacer un impacto? Amén. Entonces les dice, ¿no tienen algo de comer? ¿Para qué? ¿Porque Jesús llevaba hambre? No, hermano, para mostrarles que era carne y huesos. Amén. ¿Está conmigo? Amén. Gloria a Dios. No se duerma. Yo sé que está desvelado, pero es culpa suya. Estamos en Juan capítulo 20, versículo 19. Al atardecer aquel día, el primero de la semana, estaban cerradas las puertas del lugar. Jesús vino y se puso en medio de ellos y les dijo, paz a vosotros. Diciendo esto, les mostró las manos y el costado. Entonces los discípulos se regocijaron al ver al Señor. Jesús les dijo, paz a vosotros, como el Padre me ha enviado, así yo os envío. Sopló sobre de ellos, les dio las primicias del Espíritu. Recibid el Espíritu Santo, solo a los que estaban ahí, hermano. Amén. Y dice algo sorprendente, perdón. El paralelo está en Lucas 24, pero sigamos en Juan 20, pero se lo voy a leer. Lucas 24, 37. Pero ellos, aterrorizados y asustados, pensaron que veían estaban aterrorizados, hermano, y asustados. ¿Por qué estáis turbados? ¿Por qué surgen dudas en vuestro corazón? Mirad mis manos y mis pies, que soy yo mismo. ¿Por qué digo mirad mis manos y mis pies? Porque él llevaba las huellas, que era el mismo Jesús que había estado en la cruz. Amén. Y por sus huellas, por sus llagas, somos sanados, hermano. Mirad mis manos y mis pies, que soy yo mismo. Palpadme y ved, porque un espíritu no tiene carne ni huesos, como veis que tengo. Y cuando dijo esto, les mostró las manos y los pies. Como ellos todavía no creían, santo, a causa de la alegría que estaban asombrados, les dijo él, ¿tienen algo que comer? Y les dijeron que le dieron pescado. Amén. 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 Dice la palabra en Juan 20, 24. Tomás, uno de los 12, llamado el Dídimo, no estaba con ellos cuando vino Jesús. ¿Dónde andaría Tomás, hermano? Fue por el chocolate y el pan, hermano. ¿Por qué estarían juntos los 10 apóstoles? Estarían orando. Ya les había dicho María Magdalena. Amén. Ya les había dicho María Magdalena, habían visto al Señor y ahí estaban, pero Tomás no estaba. ¿Por qué razón? No lo sé, solo sé que no estaba. ¿Y qué dijo Tomás? Igual que usted y yo, ¿ah? ¿Qué dijo Tomás? Tomás, uno de los 12 llamados Dídimo, no estaba con ellos cuando Jesús vino. Entonces los otros discípulos le decían, ¡hemos visto al Señor! ¿Cuántos le dijeron que habían visto al Señor? Los 2 de Emaús, los 10 apóstoles, todos los que estaban ahí, las mujeres que habían visto al Señor. Y aún así Tomás no creía. Amén. Tomás les dijo, si no veo en sus manos la señal de los clavos y meto mi dedo en el lugar de los clavos y pongo mi mano en su costado, entonces no creeré. Pero Juan 20, 26 dice, 8 días después. Si es 8 días después, fue una semana después, ¿qué día sería? Domingo. Primero. Día domingo. Fíjense, hermano, que al incrédulo va a mirar al Señor, pero después. Claro, no son los Tomás, porque Tomás era hijo de Dios. Porque los incrédulos, que verdaderamente son incrédulos, ellos van a mirar al Señor, pero no para ser arrebatados, sino para recibir juicio.
Pero Tomás alcanzó misericordia. ¿Se pudo haber presentado el Señor con Tomás ese mismo día? Sí, amén. ¿Por qué no se presentó mi Señor Jesús? Porque no es lo mismo para el que cree que para el que no cree. Amén. No es lo mismo para el que tiene fe, hermano. ¿Dónde andaría Tomás? Saber, ¿verdad? No quiero juzgar a Tomás, pero lo cierto es que no estaba ahí. Y lo cierto es que el Señor no se le presentó. Pero 8 días después, el primer día de la semana nuevamente. Pero después. ¿Amén? ¿Está conmigo? Amén. 8 días después, el primer día de la semana, es decir, no lo dice así, pero supongo yo que es el primer día de la semana. 8 días después, Juan 20:26, los discípulos estaban otra vez dentro y Tomás con ellos, y estando las puertas cerradas, Jesús vino y se puso en medio de ellos y dijo: paz a vosotros. Y luego le dijo a Tomás: acerca aquí tu dedo y mira mis manos, extiende tu mano y métela en mi costado, y no seas incrédulo, sino creyente. Respondió Tomás, hermano: Señor mío y... ¿qué dice ahí? Dios mío. Es el primero que lo reconoce como Dios. Para el que no cree, a usted sí cree, pero para el que no cree que Jesús es Dios, Tomás le dijo: porque me has visto, has creído. Dichosos los que no vieron y sin embargo creyeron. ¿Será usted de ellos, hermano? O usted es como Tomás: hasta que no vea sus manos, hasta que no meta mi dedo, hasta que no meta mi mano en su corazón, entonces creeré. ¿Cree usted? Sí, amén. Santo. Fíjese, hermano, que a mí me sorprende. Ahora déjame echar una buena tomada, que me lo voy a encontrar ahí arriba. Perdón, Tomás. Reconoció que era Dios. A veces los que no tienen tanta fe reciben una revelación también, hermano, tan grande que nos sorprende. Amén. Por eso no hagamos menos a los que empiezan a caminar en la fe, porque nos podemos llevar sorpresas. Sí, amén. Podemos llevar sorpresas. Ay, no, apenas si está empezando, hermano. Hay viejos en el evangelio que ya no creen, que han perdido su primer amor. Y aquellos tiernitos que apenas vienen creciendo, hermano, a veces tienen más fe que nosotros. Amén. Por no se goza. Yo le hago una pregunta a usted hoy. ¿Cuándo lo hizo todo esto el Señor? ¿El primer día? ¿Qué es el día? Ahora entiende por qué nos regocijamos los domingos. Porque en un día domingo el Señor se glorificó en medio de eso. El Señor le echó la gracia. El Señor salió de las tinieblas, de la profundidad del centro de la tierra al Padre y a nosotros, hermano. Y usted sin ver lo ha creído. Yo le vuelvo a hacer la pregunta: ¿a qué vino? No quiero ser grosero. ¿Y a usted quién lo invitó, pues? Yo sé quién lo invitó. ¿Quién lo invitó? El Señor. ¿Quién lo movió? El Espíritu Santo. ¿Usando qué? El amor que usted tiene por el Señor. ¿Por qué no le damos un fuerte aplauso al Señor? Entonces, si usted vino a buscar a Dios, hermano, Dios se va a manifestar en su vida. Amén. Aquel que lo buscó y se levantó temprano recibió gran revelación. Pero aquel que vino nomás y se asomó: no hay mucho, mejor me voy, no recibió lo mismo que aquel que se quedó. Y usted ha permanecido hasta ahorita. Amén. Hermanos de alabanza, me ayudan. El que lo buscó se levantó temprano. Yo supongo que para usted se levantó temprano el domingo. Amén. Pero también Jesús vela el rostro de aquellos que han perdido la fe. Pero yo le pido al Señor que, así como con los de Maús, que a través de esta comunión los ojos sean abiertos. Si alguien te ha robado la fe, hermano, y tú crees que Jesús está lejos, te quiero decir que Jesús está aquí, está presente.
Jesús se ha manifestado en nuestras vidas maravillosamente. A veces creemos que porque el Señor no nos ha sanado aún, no nos escucha. Si no te ha sanado aún es porque algo está haciendo todavía en tu corazón. Pero al Señor no le falta poder, ni tampoco le falta el deseo de sanarte. Si hay algo en el que el Señor se quiere glorificar. Jesús no está en la tumba, hermano. Si tú estás buscando, como María Magdalena, al Señor en la tumba, déjame decirte que ya no está ahí. Si tú te has vuelto a tu casa desanimado porque Jesús te lo robaron, déjame decirte que Jesús está vivo, hermano. Si tú has venido buscando a un Jesús que no regresa, déjame decirte que el Señor viene y viene por ti. El Señor viene por nosotros. ¿Por qué no nos ponemos de pie? Bendito sea el nombre del Señor. Santo y poderoso eres tú, Padre mío, que tienes misericordia de nosotros, Señor. En el nombre poderoso de Jesús. En el nombre poderoso de Jesús, Señor. Sea tu nombre engrandecido. Bendito eres, mi Dios. Hoy es el primer día de la semana. Un día como hoy el Señor salió y se mostró con un cuerpo eterno. Decía, ve que tengo carne y huesos. No dice sangre. ¿Por qué? Porque su sangre la derramó por ti y por mí. La entregó toda. Hoy no solo es el primer día de la semana, sino es el primer día del año. Y tú te has venido a buscar aquel que vive. Y no lo has venido a buscar entre los muertos, sino en aquellos que vivimos por Él y para Él. El Señor está a la diestra del Padre. Bendito tu nombre, Señor. Bendito eres, mi Dios. Porque tú vives, nosotros viviremos. Por tu sangre, Señor, bendito Dios, tengo vida, Padre. Pero el Señor nos dice, sed santos, como yo soy santo. En toda vuestra manera de vivir, sed santos. Buscad la paz con todos. Tal vez no todos quieren tener la paz contigo, pero en cuanto vosotros dependa, busca la paz. Hoy el Señor nos recuerda, hermano, para si hay alguien con el que tienes enemistad, si hay alguna pequeña zorra en tu viña, la arranque, la saques. Si tienes enemistad, hostilidad, hermano, si hay algo que te está estorbando para recibir de la presencia de Dios, pídele perdón de todo pecado. Pídele perdón, hermano. Si hay alguien en el que ofendiste, hermano, y ese hermano está aquí o esa hermana, pídele perdón. Tal vez has ofendido a tu esposo o a tu esposa o a tus hijos o a tus padres. Pídele perdón. Porque si tú no perdonas, tampoco vuestro Padre Celestial os perdonará. Y no podemos participar de la mesa del Señor en pecado. Porque aquel que come sin discernir correctamente del cuerpo y de la sangre del Señor recibe juicio, hermano. Incluso algunos ya duermen bajo tierra. El Señor murió, pero también resucitó. Y dijo el Señor, hacer esto en conmemoración mía, porque todo aquel que come de mi pan vivirá para siempre. En el nombre poderoso de Jesús, mi alma te alaba y mi alma te bendice, Señor. Yo soy el pan de la vida. Eso es lo que le abrió los ojos a los de Maús.
Y este es el pan que descendió del cielo para que el que coma de él no muera. Yo soy el pan vivo que descendió del cielo. Aún ellos, hermano, había pueblo judío que no entendía y decían: ¿quién es este que se atreve a darnos de comer de su carne? ¿Cómo puede este darnos a comer su carne? En verdad les digo que si no coméis la carne del Hijo del Hombre y bebéis su sangre, no tenéis vida en vosotros. El que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna, y yo lo resucitaré en el día final. Hoy el Señor te invita a que dejes todo pecado, a que renuncies a todo aquello. Jesús no está en la tumba. Ya no busques al Señor entre los muertos. Él está vivo y viene por mí, por ti.